Hoy vamos a hablar de un gran personaje de esa época. ¿Alguien sabe quién es? Napoleón Bonaparte. Exactamente, empecemos. Napoleón Bonaparte era un niño al cual se le dificultaba el francés, por lo que lo llevaron a una academia donde mejoró sus aspectos. Después de ello se volvió un excelente estudiante y se pudo graduar en la Escuela Real Militar. Luego, Napoleón, después de muchos años, se dio a conocer en el asedio de Toulon. Allí usó un método infalible para que los ingleses y españoles abandonaran la partida. Ese método de usar los cañones también lo usó en la revuelta de la Revolución Francesa, y por ello le otorgaron un reconocimiento. Él tuvo que ver en la revolución, pero ¿para qué más sirvió? Sí, pero unos años después se casó con su amada esposa, Josefina. Unos años después los austriacos e ingleses se pusieron en total descontrol al enterarse que habían decapitado al rey actual, Luis XVI, como anteriormente ya sabíamos en la Revolución Francesa, por lo que atacan a Francia sin descanso alguno. Entonces a Napoleón se le ocurrió una grandiosa idea, y dijo, si estos están en guerra con Francia, ¿por qué no atacar a Austria? Por lo cual este se fue por el norte de Italia y los atacó. ¿Y qué pasó luego de esto? Después de esto pensó que iba a ser igual con Egipto, pero como sabemos no fue así, porque sus hombres al llegar se dieron cuenta que se infectaron de la peste negra. En ese momento, Francia estaba alterado ya que no había un rey que le otorgara un orden, por lo que Napoleón deja a sus hombres en Egipto y vuelve solo a Francia. Cuando llegó, este hizo un golpe de estado devolviendo a Francia un país bajo un régimen, proclamándose emperador de Francia. Entonces, Austria e Inglaterra se alarmaron y vuelven a estar en contra de Francia. Entonces, a Napoleón se le ocurrió una grandiosa idea, porque no invadir a Inglaterra, dijo, pero había un gran problema y tenía que hacer un sacrificio, que era hundir su flota. ¿Y si le sirvió la idea? No, tristemente para él no consiguió nada, y como no podía afrontar su derrota, invadió a dos países muy conocidos, estos fueron Prusia y Austria, e ideó un nuevo plan, un bloqueo continental, para que Gran Bretaña se diera por vencido. ¿Y para qué hizo todo esto? Bueno, para que ningún país europeo pudiese comerciar con este, pero Portugal es todo un loquillo, siguió comerciando con Gran Bretaña, y estos pensaron que Napoleón era tonto y no los veía. Mientras esto pasaba, Napoleón intentó hacer un pacto con España para invadir a Portugal, y como Napoleón es un vándalo, decidió invadir a España, pero al parecer Napoleón lo hizo mal, porque decidió invadir también a Rusia. Este pensaba que estaban haciendo otras cosas, y al atacarlo, los rusos se alejaron, porque el invierno comenzaba y fue ahí donde murieron bastantes de sus hombres, y Napoleón se va corriendo para su país natal, y como Prusia y Austria se cansaron de lo que estaba pasando, deciden romper su tratado de paz con este. Después de un tiempo, Rusia, Prusia y Austria atacan a Francia con fin de desterrar a Napoleón a un lugar muy lejano, y cuenta la historia de que un barco lo sacó de ahí y lo devolvió a Francia, y Napoleón con su sed de poder recupera el control, pero toda Europa está enfurecido. ¿Y qué pasó? Pues lo volvieron a desterrar y murió solo en un lugar muy lejano. ¿Y Napoleón no tuvo más participación en esta época? Sí, luego de la derrota de Napoleón se creó el Congreso de Viena. Para empezar, les explicaré. Después de la derrota de Napoleón, Europa queda totalmente desorganizada tras 25 años de guerras y revoluciones. Reino Unido, Austria, Rusia y Prusia se reunieron en Viena en septiembre de 1814 para reconstruir un nuevo orden europeo y fijar las fronteras de todos los territorios europeos, pero había un trato entre dichas naciones, que era la preservación de los equilibrios políticos de cada nación y restauración de las viejas dinastías. Las decisiones que se tomaron en el Congreso de Viena conformaron un nuevo mapa político de Europa. O sea que reorganizaron Europa, ¿sí? Exacto. Cada país fue ampliando su territorio lentamente. Francia, potencia derrotada, vuelve a grandes rasgos a sus fronteras de 1792. En su frontera norte se crea el Reino de los Países Bajos, donde está Bélgica, mientras que en el sur recuperan Chambéry, Génova y Niza. ¿Y las decisiones del Congreso de Viena no dejaron consecuencias malas? Sí, una de estas se fragmentó la península italiana. El nuevo orden europeo marca la revancha del antiguo régimen sobre los ideales de la libertad, nacidos en la Revolución Francesa, y no responde a las crecientes aspiracionales nacionales en Europa. Las potencias exigen a España que cesen la trata de negros, y el rey se ve obligado a aceptar, pero a cambio de una indemnización de 400.000 libras esterlinas.
pero el rey no respetó el tratado. Cuba y su azúcar necesitaban mano de obra esclava y siguió siendo un gran negocio. Europa estaba muy inestable en esa época y solo hubo una revolución. No, no solo fue una, hubo tres, pero vamos por orden. Primero les voy a explicar la de 1820. Para empezar, sus causas eran las malas cosechas, ideas de los pensadores, el liberalismo y el nacionalismo. Políticas económicas. Sus protagonistas fueron la burguesía, quienes eran apoyados por las clases populares urbanas. Su estallido fue en España. Fue la primera de las llamadas oleadas o ciclos revolucionarios que sacudieron a toda Europa, con posterioridad a las guerras napoleónicas claramente, y que se repitieron en 1830 y 1848. Lo tomaron como ejemplo Portugal e Italia. Sus ejes eran liberalismo y nacionalismo, porque lo más afectado fueron los del sur, de Europa, España siendo su epicentro porque se esparció por Italia y Portugal. Surgió como reacción a la restauración que se produjo como consecuencia de la derrota de Francia revolucionaria y que suponía el restablecimiento del antiguo régimen y la aplicación de los principios legitimistas del Congreso de Viena en 1815. Confiados a la fuerza y determinación, la alianza de las monarquías consiguió evitar la posibilidad de una generalización del conjunto revolucionario. Se obliga a Fernando I a hacer una constitución. Se hace un levantamiento de hombres hacia Nicolás I, pero fracasó por falta de organización. En Grecia hubo una guerra de independencia y se separó de Turquía y se convierte en un reino. En América aprovechan la debilidad de la corona española para que México, Colombia, Perú, Argentina y muchos países latinoamericanos lograran independizarse. O sea que esto fue como un periodo de independización para los países. Sí, gracias a las revoluciones, pero la revolución de 1830 se dio origen en Francia y Bélgica. De esta revolución formó parte la sociedad civil y la burguesía, y se originó por la reinstauración del absolutismo, la crisis que causaron hambrunas y recuperar derechos democráticos. Un Borbón llega al mandato, el conocido Luis XVIII, quien genera casi un antiguo régimen, y la monarquía absolutista. Luego de la muerte de Luis XVIII, se corona rey Carlos X. Era más conservador que su hermano y un poco más cerrado de pensamiento. Y el pueblo ve que lo que hicieron y lo que piden no lo conseguirían nunca, lo que los lleva a salir a la calle siendo apoyados por la Guardia Nacional y por la prensa, consiguiendo derrotar a todo el ejército real. Cambian de gobernante y llega al poder Luis Felipe I, que era un Borbón. Logran refrendar una constitución liberal para todos los derechos y a partir de ahora el reino les será por gracia divina sino por voluntad del propio pueblo. No consiguen todo lo que querían, pero al menos lograron tener una constitución liberal. Y la última fue la más complicada, la de 1848, ¿cómo fue? A diferencia de las demás, esta fue en toda Europa. Dicha revolución es conformada por el pueblo, la burguesía y el movimiento obrero, y se originó por una crisis alimentaria, comercial e industrial. La pequeña burguesía muere al igual que la filosofía, ya que en Europa no podía comerciar con el exterior. En Francia, Luis Felipe I gobernaba y como pueblo grana proclaman la Segunda República, y en las elecciones sale elegido Luis Napoleón Bonaparte III. Esta revolución fue en toda Europa, pero en general no tuvo mucho éxito a excepción de Francia, donde allí sí consiguen instaurar una república. Las monarquías se dieron cuenta de que no podían seguir como estaban, con lo cual su único existió de esta revolución fue la abolición total del antiguo régimen como ya lo conocemos en la Revolución Francesa.